Noticias de Birds of Prey, Gambit, The Joker y mucho más aquí en Extraordinerd. Ya tenemos Huntress y Black Canary. Esta semana fueron elegidas Mary Elizabeth Winstead, o sea Ramona Flowers, como Huntress y Journey Smollett-Bell como Black Canary, descartando así los rumores anteriores de actrices que la verdad físicamente se parecían más, como Alessandra Daddario y Blake Lively. Ellas se unirán a Margot Robbie, quien interpretará nuevamente a Harley Quinn. Aún faltan por elegir a Batgirl y a Renée Montoya, de la cual se dice que las principales contendientes son Justina Machado y Roberta Colindres. Por otro lado, en cuanto al villano de la película, se rumora que Ewan McGregor o Charlton Copley podrían interpretar a Black Mask. Y por último, se confirmó la fecha de estreno de esta película, la cual será el día 7 de febrero de 2020. La semana pasada no hubo Extraordinerd, pero se publicó el primer vistazo del Joker o el Guasón, y esta semana tenemos una nueva imagen donde Joaquín Phoenix aparece como Arthur Fleck, quien está completamente vestido como payaso, con un look distinto al que vimos la semana pasada y que seguramente será parte de los inicios del personaje. La verdad es que el director Todd Phillips ha tenido una gran estrategia publicando adelantos de cómo lucen los personajes de su película antes de que se revele el look a través de fotos tomadas durante las filmaciones. Además de las imágenes del Joker, Phillips también publicó el primer vistazo a Sassy Beats en el personaje de Sofía Dumont, quien ha sido descrita como una madre soltera que atrae la atención del hombre que se convertirá en el payaso príncipe del crimen. Joker se estrenará el 4 de octubre de 2019. Pero recordemos que esa no es la única película del Joker que está en los planes a futuro de DC y Warner. Desde hace tiempo se ha dicho que hay planes de hacer una película de Harley Quinn y el Joker de Jared Leto, y hace unos días los escritores de este spin-off, Glenn Ficarra y John Requa, terminaron el guión y lo entregaron al estudio. Al respecto comentaron en entrevista para Metro que la película tiene un tono muy divertido e irreverente. Mencionan que el guión empieza con Harley secuestrando al Dr. Phil porque ella y el Joker están teniendo problemas en su relación y ella espera que él pueda ayudarlos. Estos guionistas han trabajado anteriormente en la película Bad Santa y en la serie This Is Us, así que mencionan que este guión es una mezcla de ambos proyectos, ya que es una película sobre una relación, pero con personas locas. También comentan que aunque al estudio le encantó el guión, no hay fecha para empezar a producir esta película, ya que primero será el turno de Joker de Todd Phillips, luego el de Birds of Prey, y si a esa película le va bien, tal vez la película de Harley y el Joker sea la siguiente en la lista. Una muy breve actualización sobre la película de Matt Reeves de Batman. Se dice que Warner Bros. Amó el guión que entregó Matt Reeves y está planeando que la película inicie filmaciones en verano de 2019. A continuación les tengo un pequeño rumor sobre la posible razón por la cual Steve Trevor está de regreso en la secuela de Wonder Woman a pesar de haber muerto en la primera película. Esto es solo un rumor, pero si resultara ser cierto y no quieren saber nada de la película hasta verla, mejor adelanten el video un poquito porque es un posible spoiler. Recordarán que desde que salió la primera imagen de Pedro Pascal se ha rumorado que podría tratarse de un dios encubierto y que posiblemente sea Hades. Pues según el sitio Super Bro Movies, Diana hace un trato con este personaje prometiendo que hará su voluntad si él trae de regreso al amor de su vida, o sea Steve Trevor. Les repito que esto es solo un rumor, pero ¿qué opinan? Esta semana se publicó un teaser trailer y nuevas imágenes de la temporada 3 de Daredevil. Se dice que en esta temporada Matt Murdock está roto física, emocional y espiritualmente, así que veremos su lado más oscuro y dejará de lado su lado humano como Matt Murdock para ser completamente el diablo de Hell's Kitchen. Eso es parte de lo que vemos en estas nuevas imágenes. Por otro lado, vemos a su mejor amigo Foggy, quien está sorprendido de saber que su amigo sobrevivió, pero este decidió no decírselo, así que obviamente habrá problemas entre ellos. En cuanto al teaser, vemos a Matt quemar su camisa y lentes, y lo más emocionante es que vemos a Wilson Fisk de regreso usando el traje blanco típico de Kingpin en los cómics. Daredevil regresará a Netflix el 19 de octubre.
A mitad de la semana vimos por fin el tráiler de la nueva película de X-Men titulada Dark Phoenix, la cual se centra en Jean Grey y sus poderes descontrolados. Un día después de publicar el tráiler se anunció que la película ya no se estrenará en febrero, sino el 7 de junio de 2019. Sophie Turner luce muy bien en el papel, pero personalmente espero que dé más intensidad al papel que lo que vemos en este tráiler, ya que siento que le hace falta un poco de fuerza a su actuación para reflejar todo el poder de Phoenix. En cuanto al misterioso personaje interpretado por Jessica Chastain, el director Simon Kinberg dijo en entrevista para IGN algunos detalles. Ya saben, si no quieres saber nada, mejor adelántenle al video. Kinberg mencionó que el personaje de Chastain no es de este planeta y que manipula a Jean porque quiere tener su poder. También mencionó que se trata de una historia cósmica, extraterrestre, así que gran parte de la trama tiene lugar en el espacio y ahí sucede el incidente que incita a Jean a volverse oscura, por así decirlo, y luego llegan a la Tierra fuerzas del espacio debido a esto. También aclaró que el personaje de Chastain no es Mastermind, un personaje que en los cómics ha manipulado a Jean Grey, sino que se trata de una mezcla de varios personajes de los cómics. Por otro lado, se publicó una nueva imagen donde aparecen dos personajes que harán su debut en el cine. Red Lotus, interpretado por Andrew Stelling, y Selene, interpretada por Kota Eberhardt. La película se estrenará el 14 de febrero de 2019. Como saben, Marvel Studios está desarrollando una película de Black Widow y hasta ahora no hay detalles sobre la trama. Sin embargo, el sitio Production Weekly, que suele tener información fidedigna sobre producciones cinematográficas, publicó una posible sinopsis de esta película, la cual dice lo siguiente. Al nacer, Black Widow, alias Natasha Romanova, es entregada a la KGB para convertirla en su mejor agente. Cuando la Unión Soviética se deshace, el gobierno intenta matarla y la acción se traslada al presente en Nueva York, donde ella es ahora una agente freelance. La película en solitario encontrará a Romanoff viviendo en Estados Unidos 15 años después de la caída de la Unión Soviética. Si esta sinopsis es real, la historia tendría lugar en 2006, 2 años antes de la primera película de Iron Man, cuando Natasha tiene 22 años. Tendremos que esperar para ver si realmente esta sinopsis es cierta, pero suena como algo lógico en cuanto al pasado y origen del personaje de Black Widow. Esta película aún no tiene fecha de estreno, pero podría llegar en 2020. Según el sitio Geeks Worldwide, Fox está retomando el plan de producción de la película de Gambit, ya que quieren que la película se estrene antes de que tenga lugar la consolidación final de la compra de Fox por parte de Disney. Se dice que Fox espera que la película inicie filmaciones en febrero de 2019 en Nueva Orleans. La nueva fecha de estreno es el 13 de marzo de 2020 y Simon Kinberg dice que tendrá una vibra de comedia romántica o sexual. Recordemos que esta película ha perdido a su director en 3 ocasiones. Primero tenía a Rupert Wyatt, luego a Doug Liman y luego a Gore Verbinski. Sin embargo, Channing Tatum sigue estando ligado al papel de Gambit. ¿Creen que finalmente pueda hacerse esta película? Parece ser que tendremos una tercera entrega de Kingsman. Según la cuenta de Twitter Exhibitor Relations, que es una cuenta que analiza el desempeño en taquilla de las películas, Kingsman 3 se estrenará el 8 de noviembre de 2019 y Matthew Vaughn regresará como escritor y director. Otra película de Fox que cambiará de fecha de estreno es Alita Battle Angel, la cual en vez de estrenarse el 21 de diciembre de este año, llegará a los cines el 14 de febrero de 2019. Ese mismo sitio de Exhibitor Relations publicó otro anuncio de fechas de estreno en Twitter. Resulta que el reboot de Hellboy será retrasado 3 meses y en vez de estrenarse el 11 de enero de 2019 como se tenía planeado inicialmente, la película llegará a los cines el 12 de abril. Esta semana se publicó el último tráiler de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, el cual luce genial y mostró la mayor revelación hasta el momento en relación a esta película, que veremos a Nagini antes de convertirse en la serpiente y Horcrux de Voldemort. Nagini es una maledictus, es decir, una humana que tiene una maldición que eventualmente la hará transformarse de manera permanente en bestia y es interpretada por la actriz coreana Claudia Kim. Este casting causó algo de controversia en internet, ya que algunos fans criticaron el que el personaje sea una mujer asiática, como por ejemplo esta fan que en Twitter acusó a J.K. Rowling de no incluir suficiente diversidad en sus libros y de ahora querer remediarlo forzadamente en sus películas. Por su parte, Rowling
se defendió y le cayó la boca, explicando que ese origen del personaje estaba pensado desde su creación, diciendo lo siguiente: los nagas son criaturas míticas tipo serpiente de la mitología de Indonesia, de ahí el nombre de Nagini. Algunas veces se les muestra aladas, algunas veces como mitad humanas y mitad serpiente. Indonesia está compuesto por cientos de grupos étnicos, incluyendo javaneses, chinos y betawi. Ten un lindo día. Y así, queridos Extraordiners, es como se da una cachetada con guante blanco. James Wan tiene planes de producir un remake de la película coreana de zombies Train to Busan o Tren a Busan, la cual sigue la historia de un padre de familia que queda atrapado con su hija en un tren durante el inicio de un apocalipsis zombie. El guión será escrito por Gary Doberman, quien recientemente escribió La Monja y la secuela de eso. Se dice que actualmente varios estudios están peleando por conseguir los derechos para esta película. Los interesados son New Line Cinema, Paramount Pictures, Lionsgate, Screen Gems y Universal Pictures, pero se dice que los que están avanzados en negociaciones son New Line. Definitivamente esta fue una de mis películas favoritas de 2016 y espero que Wan haga un buen trabajo, aunque personalmente creo que no es necesario un remake. La original es perfecta tal y como está. Pero en la industria del cine, dinero es dinero. La película de terror Happy Death Day, donde básicamente una chica debe de revivir una y otra vez el día de su muerte hasta averiguar quién la asesinó, tendrá una secuela y esta semana se reveló el título y la fecha de estreno. La secuela se titulará Happy Death Day to You y llegará a los cines el 14 de febrero de 2019. Hace unos días se publicó un nuevo tráiler de Creed 2 que definitivamente es muy emocionante y si son fans de Rocky les dará escalofríos. Recordemos que en esta secuela veremos a Adonis Creed enfrentarse al hijo de Ivan Drago, quien mató a su padre en el ring en Rocky 4. Creed 2 se estrenará en Estados Unidos el 21 de noviembre, pero en México tendremos que esperar hasta enero de 2019. ¡Boo! La división de entretenimiento inmersivo de Lucasfilm, ILM Lab, lanzará en 2019 una serie de realidad virtual de 3 episodios llamada Vader Immortal, a Star Wars VR Series, y esta semana se publicó el primer tráiler. La serie se publicará a través de Oculus Quest, que saldrá a la venta el próximo año. En el tráiler el jugador es llevado a la guarida de Vader en Mustafar y tiene un encuentro con él. Amazon Studios publicó el primer póster de la serie de Seth Rogen y Evan Goldberg, The Boys, la cual está basada en el cómic del mismo nombre, donde vemos a un grupo de vigilantes conocidos como The Boys que combaten a superhéroes corruptos. La serie es protagonizada por Karl Urban, Karen Fukuhara, entre otros. Rogen y Goldberg son los creadores de la serie también de cómics The Preacher, así que esperemos que esta serie también sea todo un éxito. Como saben, actualmente se encuentra en filmaciones la nueva película de Terminator, donde Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger están de regreso, y hace unos días Arnie publicó una imagen con Hamilton desde el set deseándole feliz cumpleaños. Como fan, la verdad me emociona mucho verlos juntos nuevamente. ¿Y a ustedes? Paul W.S. Anderson, quien ha dirigido las películas de Resident Evil y Mortal Kombat, está desarrollando una película del videojuego Monster Hunter y hasta ahora solo se sabía que su esposa Mila Jovovich iba a ser la protagonista. Sin embargo, ahora se han unido varios actores al elenco de la cinta. Se trata de Tony Jaa, quien será el protagonista masculino de esta película, interpretando a un personaje simplemente llamado El Cazador. T.I. Harris, quien será un francotirador llamado Link, y Ron Perlman, quien interpretará a un hombre llamado Admiral, el líder del equipo de cazadores. El videojuego no tiene una historia como tal, así que simplemente eres un cazador de monstruos que usa los cuerpos de estos para crear y mejorar armaduras y armas, así que tendremos que ver qué es lo que va a hacer Anderson con esta película. El estreno de la serie de Titans está muy cerca, el 12 de octubre, y DC publicó un nuevo póster donde podemos ver a los protagonistas Raven, Robin, Beast Boy y Starfire. Titans se estrenará en Estados Unidos por DC Universe. El actor mexicano Luis Gerardo Méndez se unió al elenco del reboot de Los Ángeles de Charlie, dirigido por Elizabeth Banks. No se reveló más información sobre su personaje, pero se sabe que se llamará The Saint o El Santo. Si quieres más nerdez, suscríbete a este canal y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un Extraordinerd? ¡Adiós! ¡Mua! Ya tenemos tienda en línea en donde pueden encontrar mercancía de Extraordinerd como playeras, libretas, pines y stickers para convertirse en todo un Extraordinerd.